al libro de los Hechos. Recuerde que los días jueves estamos estudiando el libro de los Hechos. Estamos tratando de extraer la riqueza de su palabra, de su consejo en este libro que tiene que ver con la iglesia. Y hoy vamos a leer el capítulo 6, a partir del versículo 1 al versículo 7 voy a leer. Así que si usted trajo su Biblia, sígame en la lectura. Dice así la palabra del Señor: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a todos, a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Cuántos dicen amén, hermano? La lectura, aunque es un poquito larga, es importante leerla con el propósito que tengamos un panorama más amplio de lo que vamos a hablar. Aunque se dieron varias cosas en este pasaje, es importante ver, hermano, que en este capítulo el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, una vez más vuelve a tratar de enfilar su ataque contra la iglesia, pero hoy de una manera totalmente diferente. Ya habían habido persecuciones religiosas, ya habían habido encarcelamientos, ya habían habido, hermano, con Pedro y Juan, los habían acusado de por qué estaban predicando y por qué estaban sanando enfermos y en qué nombre lo estaban haciendo. ¿Se recuerda? Y todos esos movimientos habían sido productos de los ataques del diablo en contra de la iglesia, pero eran ataques de afuera. Los religiosos, los que odiaban a la iglesia, se ponían de acuerdo y trataban de intimidar o detener el avance de la obra de Dios. Pero hoy el enemigo enfila otro tipo de ataque, un ataque que no, usted va a ver que no es nada nuevo o nada que usted y yo quizás no hayamos visto. Y es que logra, fíjese, hermano, logra por el crecimiento de la iglesia se ve en dificultades de poder atender todas las necesidades de la iglesia. Usted recuerda cuánta gente se había convertido, hermano, en las primeras predicaciones del apóstol Pedro: 5,000 almas. Y después se convierten en 3,000 almas. Y después se siguen convirtiendo, cantidad de gente se convierte. Y la obra empieza a crecer de una manera, diríamos, milagrosa, maravillosa, pero también de una manera desproporcionada, en el sentido que rebasó la capacidad que los apóstoles tenían para atender las necesidades.
¿Me estoy dando a entender, hermano? Eran 12 apóstoles. Usted se imagina 12 apóstoles, 12 servidores contra 10,000 almas que atender. Y entonces surgió otro ataque de las tinieblas. Usó una situación de la iglesia de necesidad. Usó una debilidad de la iglesia porque no podía atender tanta gente. Y dice que empezaron a murmurar en la iglesia. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? La murmuración es otro ataque del diablo. Pero ya no es un ataque desde afuera, es un ataque adentro. Por eso esto no sé si le va a interesar, pero a mí sí me interesa. Porque el diablo no solo está afuera trabajando, también trabaja adentro. Haga conmigo así. También trabaja adentro. Y a veces lo hace muy fino, tan fino que uno no se da cuenta. Y entonces empezaron a murmurar, dice la Biblia. Los griegos empezaron a murmurar contra los hebreos. Fíjese, ¿usted recuerda quiénes eran los hebreos? Los judíos. Y los griegos empezaron a murmurar contra los hebreos diciendo: parece que los hebreos no cuidan de las viudas de los griegos. Como que solo las viudas de las hebreas, los hebreos cuidan, y a los de los griegos no lo están cuidando. Y esto nos lleva a un problema bastante interesante. Número uno, que la iglesia había crecido, eso es indudable. Pero número dos, empezaron a tener problemas culturales. Aleluya. Nosotros tenemos la bendición de que tenemos diferentes culturas. En cada país pues casi no se dará esto, porque se reúnen salvadoreños, se reúnen de Guatemala, se reúnen de Honduras, en sus países. Pero aquí no. Tenemos la dicha, diría yo, la bendición de tener de diferentes lugares. Hay de El Salvador, hay de Guatemala, hay de Honduras, hay de Nicaragua, hay de algunos hermanos venezolanos, unos cubanos, de México. Tenemos de diferentes lugares, y a veces las culturas pueden hacernos chocar y murmurar. Como el pastor es salvadoreño. Aleluya. Fíjese, mire, como el pastor es salvadoreño, solo con los salvadoreños se lleva. Eso podría ser un choque cultural y una murmuración. ¿No le parece? Sí, pero el problema es que el problema no eran los apóstoles, el problema era el diablo. Porque la Biblia no dice que los apóstoles habían desatendido a las mujeres griegas porque no querían, sino porque los apóstoles se quedaron cortos en su capacidad de atender. ¿Sí me estoy dando a entender? El crecimiento era tan grande que 12 apóstoles se veían rebasados por la necesidad. Y por eso usted ve que la solución no es tratar de acallar la murmuración, aunque la murmuración no es buena, porque es una obra del diablo. Ya va a ver cómo el diablo la ha usado, la murmuración, en muchos tiempos, y ha hecho estragos. La murmuración en el pueblo de Dios ha hecho estragos. Pero cuando los apóstoles tratan el problema, no lo tratan como que habían desatendido, sino que ellos empiezan a decir: miren, hermanos, no es justo que nosotros estemos trabajando porque ya no podemos atender. Necesitamos atender la palabra y la oración. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, introduzcámonos a esto. Veamos de este punto, veamos en primer lugar, ¿qué entiende usted por murmuración? ¿Y qué dicen los diccionarios de la palabra murmuración? ¿Qué entendemos por esa palabrita? Bueno, la palabra murmuración, oiga, ¿qué dice la definición de un diccionario? Murmuración:
Comentario que se hace de una persona que no está presente. Aleluya. Tratando de que ésta no se entere y con la finalidad de hacerle daño o molestarlo. Eso es una murmuración. O sea que la murmuración es en contra de una persona que no tenemos enfrente. Y ya eso ya es pecado. Porque estamos hablando de alguien por la espalda. Aleluya. Eso ya es pecado. Pero además agréguele que la intención es dañarlo, dañar su imagen, dañar su reputación, dañarlo delante de otras personas. Eso es la murmuración. Y la murmuración, además, hay otro concepto aquí que le comento. Y dice, la murmuración es transmitir noticias y rumores por el simple placer de hacerlo. Entonces la murmuración de plano le agrada. Hay gente que le agrada hacer eso. Como el chismoso es chismoso porque le gusta, pues. Aleluya. ¿Verdad? Pero es pecado. Eso es un pecado bíblico. Dice, mire qué más. Normalmente, dice, rumores que por el simple placer de hacerlo y que normalmente busca dañar la reputación de otra persona. Eso es una murmuración. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque de repente usted oirá a alguna persona decir, yo no voy a la iglesia porque ahí fíjese que fulano hizo no sé qué. Pues no es nuevo. Hace 2000 años se hizo esto. En la iglesia del principio. En la iglesia que usted y yo, y quizás hemos oído en muchas predicaciones, en la iglesia del principio había poder. Sí, pero también hubo murmuración, mire. No es lo mejor, no es lo bueno, no es lo correcto. Por causa de la murmuración, el pueblo de Israel tuvo que dar 40 años vuelta. Porque los efectos de la murmuración en la vida de alguien son catastróficas. Entonces nosotros debemos, hermano, si el Señor nos hace entender por su Espíritu, nosotros debemos eliminar cualquier pensamiento que nos lleve a la murmuración. Debemos eliminarlo de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque los dañados no van a ser las personas de los que hablaron. Los dañados vamos a ser nosotros, porque nos va a dañar espiritualmente. ¿Cuántos me están entendiendo? Vale, veámoslo un poquito más. Vaya conmigo a Hechos capítulo, vamos a ver. Sí, Hechos capítulo 6 verso 1. Ahí vamos a ver nuestro primer punto. ¿Qué fue lo que provocó la murmuración? Bueno, una necesidad en la iglesia. En realidad, eso fue lo que lo provocó. Hechos capítulo 6 verso 1. En aquellos días, note lo que comienza diciendo: como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Es cierto que los hebreos ya no pudieron, hermano, atender la necesidad de las mujeres, de las que habían quedado viudas, como que ya no pudieron. Y eso generó una murmuración. ¿Pero qué era la murmuración? Una debilidad de la iglesia, un error en la iglesia, una falla en la iglesia. Pero aquí viene un punto bien interesante. En la iglesia hay fallas. ¿Cuántos dicen amén? En la iglesia hay fallas. Pero ¿de cuáles queremos ser? ¿De los que murmuran o de los que encuentran la solución? Aleluya. Hay dos partes nada más: los que murmuran o los que quieren ser parte de la solución. Pero la murmuración nunca nos va a hacer nada bien a nuestra vida ni a nuestro corazón.
Debemos ser cuidadosos. Ahora, veamos un detalle aquí. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Quizás es importante entender que aunque una iglesia esté conformada con gente de diferente cultura, en realidad la cultura ya no tiene nada que ver en la iglesia. Ya no. Le explico por qué. Gálatas lo dice, verso 28, 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos. ¿En qué dice, hermano? Unos en Cristo. Eso nos lleva a un punto importante. Es decir, dentro de la obra de Dios, dentro de la iglesia de Dios, la cultura ya no es importante. Claro que uno como persona se identifica con el país donde nació, donde creció. Uno se identifica con su país. Pero dentro de la iglesia eso ya no es importante. Para nuestra salvación, para nuestra convivencia espiritual, ya no podemos hacer, por ejemplo, no es correcto discriminar a nadie por el país de donde venga. Es que como es salvadoreño. No, cuidado. Es que como es de Honduras. No, cuidado. Porque ya no hay judío ni griego. Ya no hay esclavo ni libre. Ya no hay ni hombre ni mujer. Para salvación estoy hablando. Para salvación. No vaya a usar ese versículo para otra cosa, ¿va? Porque el diablo puede usarlo hasta para otra cosa. Como dicen en la iglesia que ya no hay ni varón ni hembra, dice. Espérese. No, ese es el diablo. Que el Señor lo reprenda, tratando de usar pedazos bíblicos para dañar la verdad que el apóstol quiso enseñar. Para salvación y para convivencia dentro de la iglesia, ya no hay ni judío ni griego. Eso nos lleva a que ya no hay ni mexicano ni hondureño, ni de Guate, ni del Salvador, ni de Venezuela, ni de Cuba, ni de ningún lado. Porque esto es salvación y vida eterna. Démosle un fuerte aplauso al Dios de los cielos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces esto es importante entenderlo porque de alguna manera debe de dejar uno atrás lo que es cultural. Debe de dejarlo atrás en el sentido para buscar la salvación y para poder convivir con los hermanos en Cristo. Debemos aprender a convivir. Entonces note por favor, veamos un poco cómo enfrentamos o cómo debemos enfrentar cualquier murmuración, aún dentro de la iglesia. ¿Cómo debemos de enfrentarla? Pues con sabiduría de Dios. Hay que enfrentarla con sabiduría de Dios. Pero ya le di una clave. Una clave importante es aprender a ser parte de una solución, no de parte de una murmuración. Hay que aprender a ser parte de una solución. Y veamos, por ejemplo, acompáñenme a Hechos capítulo 6, en el verso 2 al 4. La razón que el apóstol Pedro explica de lo que está viviendo es que obviamente, ya lo dijo el verso 1, había crecido la iglesia. Y dice Hechos 6, verso 2 al 4. ¿Lo tiene, hermano? Dice: entonces los 12, porque eran los principales, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Enfoquemos esta parte. La iglesia creciendo, siempre van a surgir nuevas necesidades. Cuando la iglesia va creciendo,
siempre van a haber nuevas necesidades. ¿Por qué? Porque hay que atenderlos. Por ejemplo, no sé si usted se recuerda, hermano, pero en los tiempos de pandemia, los hospitales llamaban para poder tener ayuda porque se veían rebasados de su capacidad. Ya no podían, las camas estaban llenas, los cuartos estaban llenos, los hospitales, hermano, y los doctores estaban cansados, fatigados de tanta demanda que había llegado a pedir servicios médicos. Y obviamente se vieron rebasados, tuvieron que montar, fíjese, hermano, tuvieron que montar lugares provisionales para atender. Parqueos fueron habilitados. Edificios que estaban vacíos fueron habilitados. Gente que no era doctor meramente, que estaban como enfermeros o estudiantes, eran llamados para poder atender las necesidades. Todo lo que crece, hermano, o todo lo que genera demanda de atención, genera necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Lo mismo es en la iglesia. Cuando en la iglesia va llegando nueva gente o nueva persona, demanda necesidad y demanda atención. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces se ve rebasada la iglesia porque hacen falta servidores, porque hacen falta quienes atiendan a los hermanos. A veces cuando convocamos hermanos que les pedimos si quieren ayudar en la iglesia, algunos nos hacen preguntas como, por ejemplo, hermano, ¿y en qué departamento necesitan más? Y les tenemos que decir, en todos. En todos. No hay departamento donde no necesitemos. No, pero donde más me necesiten, en todos. Si usted le pregunta a los encargados de cada departamento, todos le van, hermano, ¿necesita usted para alabanza? Sí. ¿Necesitan para diaconado? Sí. ¿Necesitan para atender a los niños? Sí. ¿Necesitan para ir a hacer evangelismo? Sí. ¿Necesitan para preparar comida en la cafetería? Sí. Todos le van a decir que necesitan. Todos. Entonces note, por favor, el crecimiento de Dios produce necesidades en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Pero también el crecimiento produce la necesidad de nuevos servidores, de nueva gente que esté disponible para servirle al Señor. Y entonces, bueno, lo que vamos a ver es las acciones sabias de los apóstoles. Hechos 6, verso 2 dice: convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Convocaron a la multitud. No sé si usted participó o estuvo cuando cada año normalmente hacemos una feria de servidores. No sé si usted estuvo por ahí, pero normalmente hacemos una feria. ¿Cuál es el propósito? Llamar nuevos hermanos. Llamar nuevos hermanos. Allá arriba tenemos a veces una cosa que le llamamos café con el pastor. Así le llamamos a los hermanos que van llegando a la iglesia. Los invitamos a tomar un café. Si no lo hemos invitado, perdone, ya lo vamos a invitar. Ya va a llegar su turno. Y los invitamos para decirles que estamos contentos de que nos estén visitando. Pero hay un segundo café donde les decimos: mire, si usted quiere, puede ayudarnos a servir en la obra, porque siempre hay necesidad de atender en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Los apóstoles dijeron: bueno, no lo podemos hacer solo, necesitamos otros que vengan a ayudarnos. Pero ¿sabe qué? A mí me impresionó esto, mire, hermano. ¿Sabe a quiénes llamaron? La Biblia dice que llamaron a 7, ¿verdad, hermano? Cuando usted lee sus nombres, yo no me había percatado de esto, fíjese, hermano. No me había percatado. Pero cuando usted lee sus nombres, si los vamos a buscar, acompáñeme por favor, en el capítulo 6, en el versículo 5. En el capítulo 5,
versículo 5, perdón, capítulo 6, verso 5, dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de el Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Yo no me había percatado de esto hasta este estudio. Fíjese que todos los nombres que están ahí no son hebreos, son griegos. Aleluya. Yo no me había percatado hasta ahora que lo estaba estudiando y que encontré esa pequeña nota de un comentarista bíblico. A los que sacaron para ayudar eran griegos, porque eran los que estaban quejando. Aleluya. No los escogieron porque se estaban quejando, ese es un hecho, sino que tenían requisitos que estaban cumpliendo. Eran llenos del Espíritu Santo, eran llenos de fe. Pero me impresionó esa nota: eran griegos. O sea, los llamaron a trabajar, pues vénganse. Usted recuerda, si usted ha leído la historia de la iglesia comenzó con judíos, porque fueron los primeros que se convirtieron. Los 120 del aposento alto eran judíos. Los primeros que se convirtieron eran judíos. Pero después empezaron a ensanchar, empezaron a convertirse otros, los gentiles también. Y entonces esto me llamó la atención porque allí es donde algunos habrán entendido: sí, no, si es que nosotros en lugar de estar murmurando debemos de ayudar. Aleluya. Entonces, en lugar de estar señalando: es que no han hecho esto, es que no han atendido esto, es que no me han llamado, aleluya, es que no me han visitado, no, mire, póngase a ayudar. Es mejor, porque esa es parte de la solución: ayudar dentro de la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pero sigamos un poquito más, veamos un poquito más. Acompáñenme, vamos a ver otro versículo. En el capítulo 6, verso 5. Voy un poquito más rápido para que el tiempo me alcance. 3 cosas vieron ellos como parte de la sabiduría. Se ve la necesidad, eso es lo primero, y entonces llamaron servidores para poder atender la necesidad. Se establecieron requisitos, porque dijeron: tienen que ser hombres de entre nosotros, llenos del Espíritu Santo. Y eso ayudó muchísimo en la obra, poner los requisitos de un servidor. Los requisitos no han cambiado, hermanos, siguen siendo los mismos. Siguen siendo los mismos. El anhelo de Dios es que sea gente llena de fe, llena del Espíritu Santo, que tenga sabiduría para tratar cuando está sirviendo en la obra de Dios. Voy al capítulo 6, verso 5 del libro de los Hechos. Acompáñame un poquito más. 6:5 dice: agradó la propuesta, es el versículo que leímos, y eligieron a Esteban. Vamos al verso 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Esto nos enseña 2 cosas importantes. Número 1, que los apóstoles estaban dispuestos a compartir el trabajo y el servicio de Dios. Que los apóstoles no estaban ahí para ser como las estrellas de la iglesia. No, los que servimos en la obra debemos de saber que no la podemos hacer solos, que siempre necesitamos compañeros de trabajo dentro de la obra de Dios. Y los apóstoles lo entendieron. Quizás fue tan rápido el crecimiento, hermano, que los apóstoles no tuvieron ni el tiempo quizás ni de pensar: bueno, necesitamos una organización, ni tiempo les quedó. El crecimiento fue tan abrumador de la iglesia del principio
que no les quedó ni tiempo de pensar y cómo va a ser la estructura de la iglesia y cómo nos vamos a organizar y vamos a tener que convocar a los hermanos. Pero no, fue tan grande la explosión de crecimiento, fue tan grande la explosión, hermano, de avance, que los apóstoles quedaron de inmediato, quedaron rebasados para poder atender las necesidades. Sin embargo, cuando vieron la necesidad, no se pusieron como aquellos que, no, pero nosotros podemos solos. No se pusieron así. No dijeron, no, nosotros vamos a atenderlo. Miren, pero ya no pueden, yo les ayudo. No, nosotros podemos. Mire, hay gente que no quiere dejar ayudar a otros. En los trabajos sucede eso, hermano. En los trabajos a veces sucede eso. Cuando un nuevo llega y dice, no, yo no necesito ayuda, yo puedo solo. Pero mira, la producción no sale. Mira, la producción sale chueca. Necesitas ayuda. No, yo puedo solo. Hay gente así. Hay gente que cree que le van a quitar el puesto quizás. Hay gente que cree que le van a quitar la posición, el privilegio, y no quiere dejarse ayudar por otro. Los apóstoles les enseñan que no importa cuán grande sea el llamado que uno tiene, siempre necesita ayuda. ¿Cuántos me entienden eso, hermano? No importa cuán grande sea el llamado que usted y yo tengamos, siempre vamos a necesitar ayuda. Y esto nos lo enseñan los apóstoles, pero también nos enseñan un segundo elemento importante: la importancia de ser delegados en el trabajo, delegados en el servicio. Llamaron a los 7 que encontraron entre la multitud y dijeron, estos 7 tienen testimonio, tienen sabiduría, son llenos de fe. Y dice hermano, que imponiéndoles las manos los presentaron en la congregación. Eso nos habla de delegación. Cuando una persona va a servir en la obra, necesita ser delegado. Tampoco es aquí me pongo yo. No se puede. Porque la delegación es un acto importante. Es un acto, oiga esto, es un acto de reconocer autoridad. Y es un acto de recibir autoridad también para actuar, para trabajar en la obra del Señor. Usted se recuerda a aquellos que quisieron echar fuera demonios en aquel que estaba endemoniado, pero no llevaban la autoridad. ¿Por qué? Porque no los habían delegado. Dios no los había delegado. Dios no los había enviado. ¿Y qué fue lo que pasó con ellos? Que cuando quisieron expulsar los demonios de una persona, los mismos demonios le dijeron, conocemos a Pablo y sabemos quién es Cristo y sabemos quién es Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? Dice que los golpearon y los dejaron los golpearon y los desnudaron. ¿Por qué? Porque se pusieron solos. La delegación es importante. Usted va a ver, hermano, en la Biblia, va a encontrar que todos aquellos que fueron enviados al servicio siempre oraron por ellos y siempre les impusieron las manos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Será eso un ritual nada más, hermano? ¿Será una ceremonia para que salga uno en la foto que oraron por uno? No. Si ese es un acto de delegación de parte de Dios, no le puedo decir es una ceremonia, pero es un mandato que aquellos que son enviados, aquellos que son puestos para ir a hacer la obra de Dios, les hayan impuesto las manos. Ahora, ¿quién impone las manos?
En el caso de la iglesia del principio, los apóstoles. En la iglesia del principio dice Pablo hablándole a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue dado por la imposición de las manos del presbiterio. ¿Quién es el presbiterio? El liderazgo de la iglesia. Ese es el presbiterio. Allá en Jerusalén, los apóstoles, los 12 apóstoles eran parte del presbiterio. Entonces, dentro de la iglesia, el liderazgo de la iglesia hace la función de un presbiterio. Y ellos son los que deben de orar por aquellos que van a salir a la obra de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Entonces, aquí nos da dos puntos importantes. Lo importante de haber sido delegado, pero también la importancia de poder recibir a otro para que pueda servir en la obra. Y los apóstoles tenían esa disposición. Vamos un poquito más. Números capítulo 27, versos 18 al 19. ¿De dónde sacaron? Fíjese, hermano, que los apóstoles no eran, aunque eran nuevos en el inicio de la obra, no eran nuevos en el discipulado de Cristo, porque estuvieron 3 años y medio con Cristo y revisaron las escrituras, porque el Señor les enseñaba de la palabra. ¿De dónde los apóstoles sacaron que había que orar por los que iban a servir? Lo vieron en la escritura. Si usted ve en Números capítulo 27, verso 18, ¿lo tiene, hermano? Dice en Números 27, 18, dice: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. Mire, hay espíritu, tenía requisitos. Y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Esa es delegación de autoridad, puesto en una posición. Josué ya tenía requisitos, era lleno del Espíritu Santo. Moisés mismo daba testimonio de Josué, si era un servidor de Moisés por muchos años, 40 años. Desde que salieron de Egipto había servido Josué. En el Deuteronomio capítulo 34, verso 9, allí hay otro versículo, tiene que ver con Josué una vez más. Pero miren lo que dice aquí la escritura. Deuteronomio 34, 9 dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Quiero que tome en cuenta estos dos aspectos. La Biblia dice que Josué ya era lleno del Espíritu, pero cuando le pusieron manos, fue lleno de espíritu de sabiduría. Pregunto, ¿alguien que ya tiene llenura de Dios puede seguir lleno? ¿Puede seguir siendo lleno? Sí, hombre, sí se puede. Dios puede seguir llenando nuestra vida. Aunque Josué ya tenía características, aunque los diáconos ya eran llenos de fe, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, cuando los apóstoles oraron, recibieron más. La imposición de manos de una autoridad trae más bendición sobre la vida de alguien. Por eso la importancia, y esto no es, hermano, solamente en la iglesia. Un padre o una madre tienen autoridad de parte de Dios.
porque Dios los puso como cabeza. Dios los puso como autoridad de una familia. Por eso usted encuentra en el Antiguo Testamento, usted encuentra un Isaac orando por un Jacob y le entrega grandes bendiciones. Un Isaac orando por un Esaú, aunque ya casi no tenía bendiciones, también bendijo a Esaú. Por eso usted ve a Jacob después, años después, ya en Egipto, como no se le permitió bendecir a José, porque José fue vendido por sus hermanos. Cuando José tuvo hijos, Manasés y Efraín, me parece, la Biblia dice que Jacob le dijo a José: José, tráeme a tus hijos, porque los voy a tomar como míos y los voy a bendecir. Como no tuvo la bendición de tener a José toda la vida, entonces tomó a los hijos de José como hijos de él. Y dice la Biblia que le dijo a José: acércalos, porque voy a orar por ellos. Y puso José a uno a la derecha y el otro a la izquierda. Ahí hay un misterio también, porque la Biblia dice que Jacob, cuando oró, cruzó las manos, hizo esto, y puso la mano derecha sobre el menor y la mano izquierda sobre el menor, sobre el mayor. Eso no era lo normal. Lo normal era que la mano derecha se ponía sobre el mayor. Pero ahí hay un misterio, no voy a poder predicarle de eso, ¿verdad? Pero lo trajo. José trajo a sus hijos y Jacob los bendijo poniéndoles las manos. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Ay, hermano, por Dios, la capacidad que tiene un padre de bendecir a sus hijos imponiéndoles manos. Pero pregunto, hermano, ¿le ha puesto usted manos a sus hijos? Ah, sí, hermano, le he dado. No, pero no de esa mano. ¿Le ha puesto manos a sus hijos para orar por ellos? ¿Le ha puesto manos usted? Es que no sé cómo. Usted es autoridad de sus hijos. Usted tiene la capacidad dada por Dios de poder orar por sus hijos, de poder bendecirlos, de poder declarar palabras de bendición, porque en esas bendiciones Dios llena. Aunque ya esté lleno, sigue llenando. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima, hermano. Bienaventurados los padres que entienden que pueden hacer eso. Bienaventurados. Y por supuesto, bienaventurados los hijos. Bienaventurados los hijos que reciben la bendición de un padre o reciben la bendición de una madre. La madre también puede orar por sus hijos. Claro que puede. Imponerles manos también, porque hay bendición. ¿Cuántos me están entendiendo? Vaya. Entonces voy a leer un último versículo. Vamos a ver Hechos capítulo 6, verso 7. Mire todo lo que estamos viendo. Ya vimos la murmuración como una catástrofe interna. Cuidado, no se deje usar por el diablo a través de la murmuración. No se deje usar. No se deje usar como una manera de murmurar, porque usted es el que va a ser afectado. Espiritualmente, usted es el que va a ser afectado. Como sucedió con el pueblo de Israel, que le tocó caminar 40 años dando vueltas. ¿Cómo se llama la hermana de Moisés? ¿Se recuerda? Hermana de Moisés, María. Dice la Biblia que María murmuró contra su hermano Moisés. Murmuró. Y la Biblia dice que María se llenó de lepra por la murmuración. Tenga cuidado, hermano, tenga cuidado. No caigamos en ese terrible error. Pero fíjese
que las soluciones sabias que hicieron los apóstoles, en Hechos capítulo 6, verso 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esto es ya después de haber puesto diáconos, de haber puesto a los 7. Crecía la palabra del Señor. Oiga, hermano, las soluciones sabias traen armonía a la iglesia. Las decisiones sabias traen más crecimiento. Por eso debemos ser cuidadosos, hermano. Cuando hay necesidades en la iglesia hay que usar sabiduría. Necesitamos sabiduría. Mejor ore por mí para que Dios me dé sabiduría, hermano. Sí, hombre. En lugar de ver las debilidades de la iglesia, Señor, dale sabiduría al hermano pastor para que mire más allá, para que pueda traer soluciones, para que pueda traer sabiduría, para que puedan hacer acciones que haga seguir creciendo la obra de Dios. La armonía. Fíjese, las decisiones sabias traen armonía, no solo a la iglesia, sino a la casa, hermano. En la casa se necesitan acciones sabias para que la armonía de Dios venga sobre nuestro hogar. ¿Cuántos dicen amén? El progreso de la iglesia se obtuvo a través de esta medida. ¿Por qué? Porque el apóstol no se puso a pelear. Fíjese, hermano, que el apóstol Pedro no se puso a pelear. No se puso a pelear con los murmuradores. No se puso a pelear. Buscó acciones sabias. Eso fue lo que hizo. Y eso es lo que debemos hacer. En lugar de ponernos a pelear con alguien que ha andado hablando de nosotros, busque acciones sabias. Busque acciones sabias. Pelear con el que está murmurando no nos va a servir de nada. Si alguien ha hablado mal de usted, tome acciones sabias. Mire qué acción sabia. Lo que nos enseña la Biblia es que si alguien te ha hecho mal, hazle el bien, dice la Biblia. Dele un fuerte aplauso. Y qué terrible, ¿no le parece, hermano? Si alguien te ha hecho, pagad, no pagad mal por mal, pagad bien por mal. Esa es una acción sabia. Como lo que dice Proverbios, la blanda respuesta, dice Proverbios, que dice, aplaca la ira. ¿Cómo aplacar la ira y el enojo de alguien? Tranquilo, usted no se salga de quicio. Usted no pierda el control. Usted no se enoje con el que está irado. No le eche fuego al fuego. Échele una palabra blanda, una palabra bondadosa, una palabra de amor. Si su esposo o su esposa se está peleando con usted, dígale, a pesar de todo te amo, dígale. Hermano, mire, eso está terrible. ¿Y cómo, hermano? ¿Cómo? Si lo que quiero es callarla. No, tranquilo. Una palabra blanda aplaca la ira. Eso es lo que dice la Biblia, hermano. Lo que pasa es que nosotros no hemos aprendido a accionar de la palabra. Y por eso queremos combatir el fuego con fuego. La ira la queremos aplacar con otra ira. El grito, pues yo grito más fuerte. Y se va a ver que yo grito. Sí, pero no aplaca nada eso. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? El apóstol Pedro fue muy sabio. Oyó la murmuración y de plano él entendió, eso no es de Dios, es del diablo. Pero la necesidad era real. La necesidad de atender a las viudas era real. ¿Sí o no, hermano? No era real la murmuración. Porque la murmuración era, como ellos son hebreos, no atienden a la griega. Esa era la murmuración. Eso no era real.
pero era real la necesidad. Las mujeres griegas necesitaban atención. Entonces Pedro no se puso a pelear con ellos, no se puso a pelear con los murmuradores. Buscó una acción sabia en Dios. Hermanos, no podemos atenderlo. No es justo que nosotros nos quedemos sin la palabra y sin la oración, porque estamos atendiendo muchas mesas. Ayúdennos mejor. Ayúdennos. Traigan hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Y entonces esa solución trajo paz y armonía a la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Quiere decir, hermano, tanto en la iglesia como en la casa necesitamos sabiduría de Dios para traer la armonía del Dios de los cielos a la iglesia. Póngase de pie, por favor, hermano. Dos cosas vamos a hacer esta noche rápidamente. Número uno, pidámosle al Señor desechar toda murmuración de nuestro corazón. No se aparte usted de la murmuración. Y número dos, vamos a pedirle al Señor sabiduría para poder accionar, ya sea en la casa, ya sea con los hijos, ya sea en el matrimonio, que nos dé sabiduría para accionar. Porque muchas veces no se arreglan las cosas en el matrimonio o no se arreglan las cosas con los hijos porque no somos sabios. Nos hace falta sabiduría. La sabiduría que viene de Dios, no astucia humana, porque la astucia no viene de Dios. La sabiduría viene de Dios. Oramos al Señor. Cierra tus ojos un momento. Cerramos nuestros ojos y le voy a invitar yo esta noche a aquellos que le quieran decir al Señor: Señor, yo necesito sabiduría de parte de ti. Si usted quiere venirse aquí adelante conmigo, véngase. Venga a decirle: Señor, yo necesito sabiduría. Dame tu sabiduría, Señor. Si es la sabiduría que necesita para su casa, para con su matrimonio, para con sus hijos, necesita sabiduría para guiar a sus hijos, véngase. Necesita sabiduría para la empresa donde trabaja. Hoy es una buena noche para pedirlo. Necesita sabiduría para saber convivir con los hermanos en Cristo. Pidámosla. Pidamos la sabiduría que viene del cielo. Que el Dios de los cielos nos ayude. Y esa sabiduría va a traer armonía a la casa. Va a traer armonía a la familia. Va a traer armonía al trabajo. Va a traer armonía a la iglesia. Cuando sepamos conducirnos con los hermanos, va a traer armonía. Vas a disfrutar mejor el evangelio. Vas a disfrutar mejor a tu familia. En lugar de estar peleando, en lugar de estar discutiendo, en lugar de estar en conflicto en el hogar, las acciones sabias van a traer armonía a la casa. Vas a disfrutar mejor a tus hijos. Vas a disfrutar mejor tu matrimonio. Vas a disfrutar la relación en el trabajo. Vas a disfrutar en la escuela. Vas a disfrutar más el compañerismo de escuela. Cuando tus acciones sean acciones sabias, acciones justas. Vas a disfrutar la iglesia. Vas a disfrutar la fraternidad, la hermandad del evangelio. La vas a disfrutar mejor.
Cuando las acciones justas se empiecen a mover en tu vida. Acciones justas y sabias. Aleluya. Oh, cuán buen alfarero. Tú eres el alfarero, Señor, y nosotros somos barro. Barro que necesita ser moldeado. ¿Te animas a decirle al Señor: Señor, moldéame, enséñame? Señor, yo desecho de mi vida toda murmuración. Yo desecho de mi alma toda murmuración. No quiero ser parte de la murmuración. Quiero ser parte de las acciones sabias. Quiero ser parte de las soluciones. Quiero reflejar al mundo. Quiero reflejar al mundo tu amor. Aleluya. Quiero ser como tú, Señor. Queremos parecernos más a ti. Aleluya. Saturarnos de tu amor. Saturarnos de tu espíritu. Padre, como iglesia esta noche nos unimos para reprender toda murmuración que se levante en medio nuestro. Lo reprendemos, lo desechamos, lo echamos fuera de la iglesia, lo echamos fuera de nuestra vida, lo rechazamos en el nombre de Jesús. Oh, sigue haciéndonos crecer, Señor. Sigue ayudándonos a seguir creciendo en tu obra. Danos amor, paciencia, benignidad. Danos espíritu de equipo para trabajar en la obra de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oh, aleluya. Queremos reflejar tu amor. Queremos reflejar tu amor. Queremos reflejar tu amor. Aleluya. Sí, Señor. Gracias, Señor, gracias. Queremos ser como tú, Señor. Queremos ser como tú, Señor. Y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser como tú. Oh, gracias. Saturarnos de tu espíritu. Satúranos de tu espíritu, Señor. Llénanos de ti, llénanos de ti.
Aleluya. Como tú, Señor, saturarme de tu espíritu y reflejar. Queremos reflejar. Aleluya. Quiero ser más que Gracias, Señor. ver la vida como tú. Saturarme Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Padre, te damos gracias esta noche por tu fidelidad, por tu amor. Oramos, Señor, para que nuestro corazón esté libre totalmente de la murmuración y nos permita ser un instrumento en tus manos, Señor, para la obra de Dios, para bendecir la iglesia, para bendecir a los hermanos, para bendecir nuestro hogar, para bendecir nuestra familia, para bendecir nuestros trabajos. Queremos ser un reflejo de tu amor, Señor. Gracias te damos esta noche. Gracias te damos por todas las cosas buenas y bendecidas que tú nos envías. Ahora, Señor, te damos gracias también por guardarnos y por cubrirnos con tus alas en medio de todo este mal tiempo, Señor, que ha habido este día. Gracias por habernos permitido estar en tu casa y poder buscar tu rostro. Bendice la vida de mis hermanos que hicieron un esfuerzo, Señor, por estar aquí a pesar del mal tiempo, y a los hermanos que no lograron llegar, Señor. Señor, bendícelos. Llénalos de tu presencia, llénalos de tu amor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A ti damos la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. ¡Esto será grandioso! ¡Wow! ¡Será fabuloso! Por fin tenemos nuestro propio edificio de niños. Aquí podremos alabar a nuestro Dios, aprender más de Jesús y jugar con nuestros amigos y hermanos en Cristo. I am so excited. Thank you, God. Nuevo Pacto Houston se alegra en presentar su proyecto Crece, un proyecto de recaudación de fondos para nuestro edificio de niños, una nueva casa para Club Saeta. Muchos niños y familias de esta ciudad podrán conocer a Jesús. ¡Pero es más grande que eso! Este nuevo edificio también será la casa de Nuevo Pacto Christian Academy, una visión de Dios para nuestros niños y comunidad. Sí, este edificio será Nuevo Pacto Christian Academy, una escuela cristiana privada para nuestra comunidad. ¡Wow! Los planes de Dios son muy grandes. Tenemos mucho por hacer. Nuevo Pacto Christian Academy tiene como misión brindar un alto rango de educación académica basada en principios bíblicos, a fin de preparar líderes valientes en su fe que marquen la diferencia y modelen el liderazgo de Cristo que cambia el mundo. ¿Quieres ayudarnos a ser parte de este gran proyecto? Ayúdanos a crecer en fe. Ayúdanos a crecer en sabiduría. Ayúdanos a crecer en amor. ¡Únete a nuestro proyecto Crece! Visita nuevopactohouston.com y haz clic en Crece para hacer tu donación.